Molinos de viento. La comarca del Campo de Cartagena se halla repleta de ellos. Testigos del tiempo, hoy nos observan inertes, solitarios y olvidados. La energía eólica empezó desde antiguo a ser la gran aliada de todas las actividades agrícolas, salineras y mineras. Aunque los investigadores afirman que el uso de los molinos de viento podría ser anterior a los romanos, el documento escrito más antiguo que se conserva en la zona sobre estos ingenios data del siglo XIV. Una carta fechada el 19 de octubre de 1383, que el concejo de la ciudad de Cartagena dirige al de Murcia, hablaba de la construcción de un molino de viento. Poco a poco, la ciudad de Cartagena crecía y las necesidades de alimento aumentaban. En el siglo XVIII, el censo de la ciudad rondaba ya los 28.500 habitantes y existían unos 74 molinos de viento. El empuje del viento agitaba los fuertes brazos de los molinos que con su giro sonoro producían la fuerza necesaria para la obtención de harina, agua, sal y fibra de esparto. Pronto se convirtieron en los grandes aliados que tanto tiempo habían esperado. Los profesionales que construían los molinos estaban cada vez más especializados. Los años de experiencia tuvieron su culmen a finales del siglo XIX, con la proliferación de los molinos con diseño autóctono, símbolo de estos campos. El típico molino de viento de la comarca del Campo de Cartagena tiene unas características que lo hacen único y bello. Su torre no es cilíndrica, sino troncocónica, y no tiene las comunes aspas, sino que aprovecha las velas latinas de las tradicionales y antiguas embarcaciones de pesca mediterráneas. El techo, o chapitel, es giratorio, gracias a unos minuciosos y enormes engranajes que le permiten orientarse a los distintos vientos. A mediados del siglo XX ya existían unos 300 molinos. La demanda de molinos de viento repercutió positivamente en los talleres de carpinteros de la comarca. El maestro Aperaor era el carpintero que se encargaba de la construcción y mantenimiento de los molinos, norias, carros, arados y demás herramientas de labranza. También se aprovechó la sabiduría de los pescadores para el uso de cuerdas, maromas y las características velas. Y de los herreros. La construcción de los molinos también requería de una fragua para la forja de los herrajes. La madera utilizada procedía del olivo para las ruedas, del almendro para los ejes, de pino de Canadá para los cruceros y para la puntería, roble, encina, olmo, fresno y morera. El oficio de molinero requería de una precisión y pericia comparable a la de los relojeros, pero con unos mecanismos enormes. Los usos que se le daban a los molinos eran muy variados según sus tipos. Los molinos de agua estaban diseñados para extraerla mediante los llamados arcaduces, unas vasijas de arcilla atadas a una gruesa maroma sobre una pequeña noria que los molineros llamaban rueda del agua. El molino de los luengos es un precioso ejemplo. Sus propietarios lo cuidan y restauran a menudo. Un tributo merecido al bienestar que el molino procuró a sus antepasados. En los molinos harineros, utilizados para la molienda del cereal, todos sus mecanismos son internos y su característica más esencial son las grandes piedras giratorias que se ocupaban de moler el grano. El molino Zabala y el de El Pasico son dos de los más representativos. Los molinos de viento fueron también utilizados para extraer la preciada sal que ofrecen los dos mares de la zona. Así, nacieron los molinos salineros, unos especializados en triturar sal, como los molinos de Marchamalo y los de la Manga del Mar Menor, y otros encargados de elevar el agua del mar hasta las salinas, que normalmente estaban a una cota diferente. En San Pedro del Pinatar encontramos dos de estos molinos, el de Quintín y el de la Calcetera. El último tipo de molino era el espartero.
empleado para picar el abundante esparto de la zona que luego era dedicado a diferentes tipos de manufacturas de uso industrial o cotidiano. La única torre que se conserva en la actualidad de este tipo data del siglo XVIII. Su aspecto externo es similar al de los molinos harineros, siendo su única diferencia su funcionamiento, ya que la linterna debía mover alguna especie de batán en vez de las muelas de los molinos de cereal. Su nombre es Molino del Tío Paco el Garabito. Hasta la mitad del siglo XX, los molinos de viento venían desempeñando un papel fundamental en la agricultura del campo de Cartagena. Bueno, pues lo primero que hacía el molinero cuando llegaba aquí al molino era abrir todos los ventanillos. Una vez que el molinero veía de dónde venía el viento, tenía que orientar toda la caperuza hacia él. Eso lo hacía con el palo de gobierno, el palo que llega desde la clave de la cubierta hasta el suelo. Lo hacía con el borriquillo, es el utensilio que tenemos, es el usillo con la cadena y la palanca, anclado a los hitos de amarre, en el cual se va girando y conforme va dando vueltas vamos girando la caperuza lentamente hasta conseguir orientarla al viento. Volvía a subir aquí al moledero y depositaba en la tolva el grano que fuéramos a moler. Hoy, por ejemplo, tenemos trigo candial. Se podía moler en el molino de viento cualquier tipo de cereal y algunas legumbres, como por ejemplo la almorta. Una vez que depositaba el grano en la tolva, iba cayendo por un agujero central a la guitarra, que es la parte que tenemos, la pieza horizontal que tenemos debajo. El grano va cayendo al centro de las piedras. Piedras de moler tenemos dos: la volandera, que es la que podemos ver dar vueltas, y la solera, que está debajo. Ambas piedras tienen un rayado en forma de elipse, que la presión entre ellas y ese rayado va triturando el grano, y la fuerza centrífuga nos lo va expulsando hacia afuera. Para eso tenemos el guardapolvos, que es este cajón que podemos ver aquí, que evita que la harina se nos derrame por la habitación y la va haciendo de correr hasta encontrar la única salida, la canaleta, el conducto por el cual ya va cayendo a la cuadra, que es la habitación principal por la que entramos al molino. Tenemos el sistema del freno, un sistema de doble palanca, por el cual el molinero acciona y levanta un contrapeso que libera la rueda catalina. Así ya empieza a dar vueltas. También tenemos el sistema del alivio. Tenemos aquí a la compañera, a la molinera. Ella se ocupa de graduar la altura de la piedra volandera. Entonces así obtenemos una harina más fina para el consumo humano o más gruesa para el consumo animal. Las piezas más emblemáticas en un molino de viento, pues bueno, en el exterior, como todos conocemos, son las aspas, que son las encargadas de recoger el viento, de recoger su fuerza y transmitirla al interior a través del eje. El eje va unido a la rueda catalina, que es la pieza más emblemática que tenemos en el interior del molino, y nos va transmitiendo la fuerza a la linterna, que es el siguiente engranaje más pequeño que tenemos en el molino, y de la linterna a la piedra volandera.